Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque eso sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Vamos a continuar hablando de Aristóteles, lo cual siempre, por cierto, es un placer. Y en el anterior vídeo estuvimos viendo la física, que consistían en los 4 primeros párrafos de los apuntes de la lechuza de Minerva. Siempre seguimos los apuntes de la lechuza de Minerva. Por supuesto, el vídeo se puede seguir sin necesidad de consultar los apuntes, pero ya que tenemos los apuntes, podemos compaginarlos con el vídeo, que será una forma más eficiente de comprender al autor. Pues ahora lo que vamos a ver es la parte de la metafísica, que van a ser los 2 siguientes párrafos. Y la metafísica va a ser algo muy importante en la filosofía aristotélica y ya advertimos, muy complejo. Así pues, vamos a empezar a hablar de metafísica. Metafísica es una única palabra, nosotros la hemos separado aquí aposta, que física, ya sabemos, significa la naturaleza, lo físico, y la meta es un prefijo griego que significa lo que se antepone, lo que está delante, lo que está por detrás de, es decir, aquello que es el fundamento. Recordemos que ya hemos explicado lo que es el fundamento en vídeos anteriores, aquello que es el fundamento de la física de la naturaleza. ¿Qué es la metafísica? Primero, vamos a dar una definición de la metafísica en cuanto a estudio. Definición de la metafísica en cuanto a estudio. ¿Qué es lo que estudia la metafísica? La metafísica estudia, por un lado, la realidad en cuanto tal y, por otro lado, ahora sí que se ve bien, estudia el qué, lo que todo ser cumple en esa realidad. Vamos a explicarlo. Vamos allá. Vamos a pintar toda la realidad. Ya lo hemos dicho, pintamos solo una. Si fuera Platón, todo el mundo comprende que yo ahora haría una separación radical, puesto que habría 2 realidades. En Aristóteles solo hay una. En esa realidad, pues hay distintos tipos de seres. Por ejemplo, pues vamos a poner aquí, pues venga, un burrito, mírale qué majo el burrito, oye, mírale, un burrito, ala, un animal, venga. Hay además, pues por ejemplo, un tiburón, venga, el tiburón, nuestro famoso tiburón, ya está, es que este es muy rápido de pintar. Hay, por ejemplo, una gaviota, pues ya está, mira la gaviota, qué bonita. Hay, por ejemplo, bacterias. Mira las bacterias, aquí está, la bacteria. Hay, por ejemplo, pues lechugas. Mira las lechugas. Mira, yo qué sé, por ejemplo, hay florecillas del campo, como florecen y crecen. Florecillas del campo, los lirios del valle. Mírale, qué bonito, parece un huevo frito el pobre. Hay, por ejemplo, minerales, pues yo qué sé, el oro, pues la plata, el hierro. Es decir, en la naturaleza hay un montón de seres. Ahora yo podría decir, bueno, voy a estudiar la realidad en cuanto que son animales. ¿A qué seres estudiaría? Pues solo aquellos que son animales. Voy a estudiar la realidad en cuanto a que son microorganismos. Mira. Que son plantas. Mira. Que son minerales. Mira, pues la geología, la botánica, la zoología, la microbiología. Es decir, ¿qué ocurre? Que conforme yo estudio la realidad en cuanto que es algo en concreto, me sale una ciencia concreta. Pero ¿qué ocurre? Que esa ciencia concreta solo estudia una porción de esa realidad, puesto que en cuanto son animales, las lechugas no entran porque no son animales, o los minerales no entran en cuanto no son animales. Pero tengo una ciencia que estudia los animales. ¿Por qué? Porque el hecho de que sean animales genera que tengan que tener algo en común.
algo en común, yo qué sé, las bacterias y las amebas, algo en común. ¿Qué ocurre? Que tengo ya aquí el estudio de la realidad en cuanto a animales, microorganismos, vegetales, minerales, etc. Ahora dice Aristóteles, y esto es lo genial, dice lo siguiente. Pero, ¿qué ocurre? Que todos ellos, todos sin excepción, forman parte de la realidad. Todos son seres reales, forman parte de la realidad. Luego, por lo tanto, y aquí viene la clave, el hecho de que formen parte de la realidad, a todos les hace tener característica común entre sí, porque todos son como reales. Luego, si yo los estudio en cuanto a que forman parte de la realidad que estudio, a todos, pero solamente en aquellas características que tengan en tanto en cuanto son reales. Por ejemplo, ¿estudiaré la característica tener pelo? No, porque hay seres reales que no lo tienen. ¿Estudiaré la característica estar vivo? No, porque hay seres reales que no lo tienen. ¿Estudiaré la característica reproducirse? No, porque hay seres reales que no lo tienen. Pero todos ellos, ¿qué características tienen que tener? Algunas por el hecho de ser reales. Pues eso es la metafísica, estudiar la realidad en cuanto tal. Es decir, la realidad en cuanto que es real. Y lo que todos cumplen. Claro, todos los seres reales tienen que tener una o algunas características en común que van a ser lo que estudie la metafísica. Así que ya lo tenemos. ¿Qué es lo que va a estudiar la metafísica? La realidad en cuanto tal. Y añade algo, Aristóteles. ¿Qué va a estudiar? Va a estudiar el ente. ¿Qué es el ente? El ente es el ser en cuanto ser. Esto puede parecer muy complicado, el ser en cuanto ser, ¿qué será eso? Pero si volvemos al ejemplo anterior, lo vamos a entender muy rápido. Yo soy un ente. Usted, que me está viendo, es un ente. Esta pifarra es un ente. El burro es un ente. ¿Qué es un ente? Un ente es un ser, pero solo fijándome en una cosa, en qué es. Como el burro es, la gaviota es, el tiburón es, la bacteria es, la lechuga es, la florecilla del campo, el lirio es, el oro es, el hierro es, la plata es. Y no olvidemos a nuestra amiga la ameba, que también es. Solo me voy a fijar en qué son. Y en cuanto que son, solo en cuanto que son, no en cuanto a lo que son en concreto, sino solo en cuanto a que son, ¿qué es lo que son? Entes. Así que ya tengo de qué trata la metafísica. La metafísica es el estudio de los entes, de lo que las cosas son en cuanto que son. Es decir, yo voy a estudiar entes. El biólogo, zoólogo, va a estudiar a los entes en cuanto que son animales. Y eso le elimina estudiar, por ejemplo, a las plantas. El botánico va a estudiar a las plantas, pero eso le elimina estudiar a los minerales. Va a estudiar a los seres en cuanto que son tal cosa. Yo solo voy a estudiar a los seres en cuanto que son. Por lo tanto, todos ellos, ¿qué es lo que van a tener que tener? Volvemos a decirlo, algo en común. Así pues, metafísica y ente. Y ahora, ¿qué es lo que todos los seres van a tener en común? Todos los seres van a tener en común
dice Aristóteles, los axiomas y las categorías. Vamos a ver si es cierto. Primero, ¿qué son estos axiomas? ¿Qué son estas categorías? Vamos a dar una definición general. Luego vamos a ver qué son los axiomas en concreto y qué son las categorías en concreto. ¿Qué son estos axiomas y categorías? Son principios universales, es decir, algo que se da en todos, universales, que rigen lo real. Es decir, algo que está en la realidad, que atraviesa la realidad, está en todos los seres reales y que por lo tanto la rige. Eso van a ser los axiomas y categorías. Y además que es aquello que todo ser, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Va a tener que cumplirlo. Lo que todo ser debe cumplir, puesto que es aquellos principios universales que rigen lo real. Es decir, si Aristóteles está en lo cierto, este burro, este tiburón, este lirio, esta bacteria, este metal, va a cumplir necesariamente los axiomas y las categorías. Con que encontramos un solo ser de la realidad, uno solo, de la realidad de la fisis, cuidado, de la fisis, que no cumpliera los axiomas y las categorías, Aristóteles no tendría razón. Vamos a ver entonces si Aristóteles tiene razón o no. Vamos a comprobarlo. Y ahora vamos a ver más despacio en concreto axiomas, más despacio en concreto categorías. ¿Qué son los axiomas? Los axiomas van a ser los principios indemostrables que rigen lo real. Principios indemostrables que rigen lo real. Esos van a ser los axiomas. Vamos a explicar esto, porque esto ya empieza a ser muy complejo, con un ejemplo también. Vamos a jugar con un axioma, vamos a jugar con dos axiomas. No vamos a discutir aquí si uno se deriva del otro o no, es un tema aparte, que van a ser el principio de identidad. Todo es igual, todo objeto es igual a sí mismo de la misma forma y en la misma manera. Es decir, yo soy igual a mí mismo, en el mismo momento y de la misma forma. Y vamos a jugar también con el principio de no contradicción. Algo no puede ser igual a su contrario. Es decir, yo no puedo ser igual a no yo. ¿Vale? Serían dos principios básicos que rigen lo real. Nosotros vamos a jugar con esto. Jugar con esto significa que vamos a poner unos ejemplos que no son estrictamente, para entendernos, correctos, sino que son para que entendamos lo que nos quiere decir Aristóteles. Cuando explicamos, lo que buscamos es que se entienda al autor. No buscamos ser absolutamente fieles al pensamiento del autor de todas las maneras posibles y sin salirnos por ninguna tangente, porque entonces no explicamos nada, lógicamente. Estaríamos repitiendo lo que dice Aristóteles y no se entendería. Buscamos, fundamental, que se entienda. Vamos allá. Primero, ¿a qué es igual este burro? ¿Es igual a quién? A sí mismo. ¿Existe algún ser que no sea igual a sí mismo? Pues no. Nos parece evidente. Es decir, todos los seres tienen que ser iguales a sí mismos. Yo soy igual a mí mismo. Principio de identidad. Primer punto. No existe un solo ser que no sea igual a sí mismo. Alguien podría decir, pero hombre, yo por ejemplo era un niño antes y ahora soy un adulto. Efectivamente. Pero ahora mismo eres igual a ti mismo. Otra cosa es que puedas cambiar, lo hemos visto en el vídeo anterior, ¿no? De paso de potencia acto. Pero ahora mismo eres igual a ti mismo. Luego, por lo tanto, el primero. Pero ¿y este? Que es el que más nos interesa porque creo que es el ejemplo que nos va a quedar más claro. ¿Qué ocurre en la realidad? Que nada puede ser igual a su contrario. Vamos a jugar, y digo jugar otra vez en este sentido de que no es estrictamente así, con el círculo y el cuadrado.
un círculo no puede ser un cuadrado. Vamos a jugar con que el contrario del círculo fuera el cuadrado y el contrario del cuadrado fuera el círculo. Cosa que no es estrictamente así como sabemos, pero es para entendernos. Y este principio indemostrable, ¿por qué? Porque no hace falta que yo te explique que una cosa es igual a sí misma. No hace falta que te lo demuestre, es indemostrable, tú lo ves por intuición pura. Tú dices, pues es verdad, claro. Este principio indemostrable que rige lo real, vamos a ver hasta qué fuerza tiene. ¿Yo vuelo? No. No lo hago, normalmente. No vuelo. Sin embargo, ¿sueño que vuelo? Sí. Puedo soñar que vuelo. De hecho, la mayoría, la inmensa mayoría, hemos soñado alguna vez que volamos. Además, mola mucho soñar que se vuela. Bueno, pues ¿por qué? Porque que yo volar no es mi contrario. Por ejemplo, yo pues he estado alguna vez en la India. No. ¿Podría soñar que estoy en la India? Sí, porque eso no implica un axioma. Ahora bien, ¿alguien podría representar, pintar, dibujar un círculo que a su vez fuera un cuadrado? No. Alguien podría decir, sí, hombre, pinto un círculo y un cuadrado. Pero observemos, ¿qué hemos hecho? Pintar un círculo y un cuadrado. No pintar un círculo cuadrado. ¿Por qué? Porque los axiomas rigen de tal forma lo real que se nos impide incluso ir más allá de eso real. Es decir, los axiomas rigen lo real como principios indemostrables. Por lo tanto, los axiomas forman parte de esos principios universales que nos rigen lo real. Es imposible incluso concebir algo que vaya, según Aristóteles, más allá de los axiomas. En este caso concreto, un círculo cuadrado. Así pues, 1. Los axiomas. 2. Las categorías. ¿Qué son las categorías? Las categorías van a ser lo que se puede predicar de cualquier ser. Es decir, lo que yo puedo añadir a decir de cualquier ser. Por ejemplo, ¿tener pelo será una categoría? No. ¿Por qué? Porque no lo puedo decir de cualquier ser. La pifarra tiene pelo. Es mentira. No sería una categoría. Es una tontería, ¿no? Sin embargo, vamos a jugar, según Aristóteles había 10 categorías, nosotros no las vamos a citar aquí todas, pero vamos a jugar con alguna. Vamos a jugar, por ejemplo, con tiempo. O vamos a jugar, por ejemplo, con lugar. Vamos a jugar con esas dos, para entendernos. Sin embargo, de todo ser, ¿puedo predicar que está en algún momento? Antes, ahora, después. Sí. ¿Existe algún ser que no esté en el tiempo? No. Todos los seres, predico de ellos su tiempo. Puede ser antes, existió en el pasado. Puede ser, existe en la actualidad, puede ser, existirá en el futuro. Pero todos los seres tienen tiempo. ¿Y todos los seres que tienen también? Un lugar. ¿Hay algún ser en ningún lugar? Tú imagínate que te encuentras con un amigo, usted imagínese que se encuentra con un amigo y le dice, pues he visto a Pepito, hombre, qué bien, ¿y cómo está? Bueno, estaba bien y tal, ¿y dónde la has visto? No, en ningún lugar. Claro, es contradictorio, he visto a, le he tenido que ver en algún lugar. Los seres de la realidad cumplen las categorías, es decir, aquello que puedo predicar de cualquier ser. Son 10 según Aristóteles. A nosotros, como lo que nos importa en este caso concreto es más la idea que ser estrictos en su definición, hemos puesto 2 ejemplos de categorías, el tiempo y el lugar. ¿Vale? Así pues ya tenemos. ¿De qué trata la metafísica? De la realidad en cuanto tal, por lo tanto del ente, y de los axiomas y categorías, que son los axiomas, principios indemostrables que rigen lo real, las categorías, lo que se puede predicar de cualquier ser. Y además trata de un tema fundamental, uno de los momentos más importantes de la historia de la filosofía. Trata del
primer motor inmóvil. Esto va a ser fundamental en la historia de la filosofía, el primer motor inmóvil. Vamos a dar sus características y las vamos a ir explicando despacio, porque esto es muy complejo. Vamos allá. ¿Qué es el primer motor inmóvil? Es el fundamento último del movimiento. ¿Quién es el que lo inicia? El movimiento. Y a partir de entonces, los seres, ¿cómo se mueven? Los seres se van a mover por atracción. Lo vamos a contar todo primero así teóricamente y luego lo vamos a explicar como hemos hecho otras veces. Buscando el qué? Su perfección propia. Atraídos por la perfección. Y el motor inmóvil va a ser un ser que va a ser apto puro y cuya única actividad va a ser pensarse. Pues vamos allá. Vamos a explicar el motor inmóvil. Esto es uno de esos momentos cumbres en la historia del YouTube. Vamos allá. Vamos a borrar esto con su permiso y vamos a explicar el motor inmóvil. Vamos a explicarlo. El motor inmóvil, ya hemos dicho, es muy complejo. Vamos a ver si podemos explicarlo bien para que todo el mundo lo entienda, porque va a ser algo muy importante y fundamental, ya decimos, en toda la historia de la filosofía. Vamos allá. Vamos a empezar con un ejemplo un poco tonto para que se nos entienda lo que queremos decir. Vamos a ir a un restaurante y vamos a pedir, porque somos gente rara, yo no sé cómo hay gente que pide esas cosas, pero bueno, un momentín que se tiene que secar bien, disculpen ustedes. Ahora vamos a ver ya si está bien seco. Vamos a pedir agua con gas. Vamos a pedir agua con gas. Bueno, y nos traen, lógicamente es un restaurante serio, nos trae la botella de agua con su gas. El agua en la naturaleza no se da con gas, ni caliente y fría. Uno no llega, salvo en situaciones excepcionales, no hay agua con gas o agua caliente y fría. Luego, por lo tanto, si este agua tiene gas, vamos a jugar con que no es una situación excepcional, es porque alguien o algo le ha introducido el ¿qué? El gas. Ya digo que estamos explicando el primer motor inmóvil, lo vamos a explicar de una forma para que todo el mundo entienda la idea fundamental de Aristóteles, no tanto la idea concreta y exacta como la idea general, la idea fundamental. Alguien le ha metido el gas. Y a partir de entonces, una vez que le ha metido el gas, el agua irá con gas. Bien, vamos a ir al movimiento, dice Aristóteles. Parece evidente que el movimiento se da. Las cosas se mueven. Pues ahí están los astros, por ejemplo, moviéndose, ¿no? Aunque seamos geocentristas, como era Aristóteles, como era el pensamiento griego clásico, los astros se están moviendo, la luna se está moviendo, los planetas se están moviendo, el sol para ellos se estaba moviendo. Es decir, el movimiento se da. Pero se ha tenido que iniciar en algún momento. ¿Por qué? Porque el movimiento no se da por sí mismo. Y esto es muy importante. Si el movimiento fuera algo absolutamente dado en la naturaleza, cualquier cosa que yo dejara en un sitio
se movería. Sin embargo, ¿qué necesita? Que yo lo mueva. Todo lo que se mueve es movido por otro. Luego, por lo tanto, ¿qué ocurre? Que lo natural sería que el movimiento no se produjera si no lo produce otro. Y por lo tanto, tiene que haber un movimiento que produzca otro. Aquí empieza el problema. Y lo vamos a explicar de una forma que creemos que es muy sencilla de entender. Insistimos, estamos intentando explicar la idea general, no tanto el razonamiento concreto y estricto aristotélico, que es más complejo, y hay veces incluso en que no sabemos bien si Aristóteles está hablando de un solo motor inmóvil, de un motor inmóvil por esfera, etc. Hay muchas veces que esto ocurre, sino la idea general. Vamos a jugar con el famoso juego del dominó, en el cual yo tiro una ficha y las fichas van cayendo una tras otra hasta llegar a la ficha actual que vamos a situar en esta. Bien, todo lo que se mueve es movido por otro. Lógicamente, pues esta ficha cae porque se cae esta cae porque se cae esta cae porque se cae esta, y así voy yendo hacia atrás. Ahí tengo dos opciones, dice Aristóteles. Opción A, eso voy hacia atrás hasta el infinito. Es decir, brum, venga. Opción B, tiene que haber una primera causa que mueva todo. Es decir, que haya un primero que haya originado todo ese movimiento hasta, en este caso concreto, iríamos al revés de como íbamos antes, lógicamente, porque estamos yendo desde el primero, hasta lo actual, hasta este momento en el cual estamos nosotros, donde la ficha está cayendo. Tenemos dos opciones, o es infinito hacia atrás o hay una primera causa, es decir, hay un pum, corte, aquí empieza. Y ahora dice Aristóteles, bueno, pues vamos a ver las consecuencias. Si fuera infinito, va a decir Aristóteles, ocurriría un absurdo, algo ilógico. ¿Qué es el absurdo que ocurriría? Si fuera infinito, ¿qué es lo que pasaría? Que esta ficha de ahora nunca caería, porque siempre tendrían que caer infinitas fichas de dominó antes que ella, y por lo tanto la ficha actual no estaría cayendo. Es decir, yo siempre podría interponer entre la ficha penúltima y última, ¿cuántas? Infinitas fichas. Del mismo modo que cuando cuento, si yo contara todos los números que hay entre un número y otro, nunca llegaría a contarlo. Es decir, si yo contara entre el 1 y el 2, nunca podría llegar al 2, porque hay infinitos números, así entre cualquier dos números. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Dice Aristóteles, que no puede haber una cadena infinita. Tiene que haber el qué, una primera causa, porque si no, no habría este último movimiento. Voy a volver a explicarlo. Con perdón, que me disculpe la gente que ya lo ha entendido, que imagino va a ser la mayoría, pero puede ser que alguien se haya perdido en el razonamiento porque es muy complejo. ¿Por qué no puede ser infinito? Porque si fuera infinito, voy a explicarlo de otra forma, si fuera infinito, yo ahora estoy aquí, viendo cómo cae esta ficha. Eso implica que hay una cadena de fichas que han ido cayendo. Si fuera infinito, ¿qué ocurre? Que siempre habría una ficha, otra ficha, otra ficha, es decir, habría infinitas fichas entre los elementos. Luego nunca caería esta última ficha. No habría una última ficha, que es lo que yo estoy viendo, caer la última ficha. El último movimiento hasta ahora. Luego podrá ver que esta mueva otras, pero yo estoy viendo esta.
Luego, por lo tanto, no puede ser infinito. Y si no puede ser infinito, solo nos queda una solución. Que haya una primera ficha. Y esa primera ficha, esa primera causa, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser un motor. Es decir, que mueva, eso significa motor, que mueve, en este caso concreto, en nuestro ejemplo, la cadena de fichas. Y tiene que ser, a su vez, inmóvil. ¿Por qué? Porque a él, a esta primera ficha, lo que hace es que se mueve como por sí misma. No necesita de otra ficha, porque si no volveríamos al infinito, sino que ella mueve y a partir de ahí todo se mueve. ¿Qué es en definitiva? Es un primer, porque está al principio de la cadena, motor, porque mueve todo, e inmóvil, porque él no necesita que otra cosa se mueva. Es, con permiso, vamos a dibujarlo así un poco socarronamente, sería que en ese mundo, en ese universo de esferas que los griegos se representaban como el universo, aquí estaría la Tierra, el mundo sublunar, aquí estaría el mundo supralunar, aquí estarían las estrellas fijas. Aquí habría un motor inmóvil, mírale, que en un momento dado mueve la esfera y a partir de ahí todo el movimiento se va, ¿qué? Pues trasladando de una esfera a otra. Y entonces ya, ¿qué ocurre? Que el movimiento se puede producir. Primer motor inmóvil. Ojo, dice Aristóteles, que este motor pasa totalmente de nosotros, ahora lo vamos a ver, ¿eh? Que no lo ha hecho por amor, ay, voy a iniciar el movimiento, que quiero mucho esta creación. Le da igual, lo ha movido como sea, porque se tropezó y ¡pum! Empezó todo. Esto es una broma. Ahora, ya tenemos un fundamento último del movimiento que lo inicia. ¿Y cómo lo mueve además? Por atracción desde lo perfecto. ¿Qué ocurre? Que este motor inmóvil es perfecto. Ahora lo vamos a comprobar. Y entonces los seres del mundo sublunar, por ejemplo el pollito, que está aquí, ¿qué es lo que hace? También se mueve buscando ¿qué? Llegar a ser pollo, gallina. ¿Por qué? Porque busca ser perfecto, atraído ¿por quién? Por la perfección del primer motor inmóvil. Esto, es decir, ya lo vimos en ¿qué autor? En Platón, la idea de bien. Esto lo recoge Aristóteles de Platón y dice, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que todos los seres naturales tienden a ser perfectos, vídeo anterior la teleología, dirigidos por su propia esencia y por atracción con el motor inmóvil. La palabra atracción nos puede engañar, aquí la hemos pintado con un corazoncito. No es eso exactamente. Recordemos que todavía nosotros hablamos de atracción, los planetas se atraen en la teoría newtoniana. Cargas positivas con cargas negativas se atraen. Cargas positivas entre sí o cargas negativas entre sí, las del mismo signo, se repelen. Seguimos hablando así. Pues los seres del mundo son atraídos por la perfección del motor inmóvil y eso les lleva a cambiar de determinada manera. Así que se atraen por atracción. ¿Y cómo es este motor inmóvil? Dice Aristóteles. Es acto puro porque ya es perfecto. Es decir, no puede cambiar, es acto puro, es perfecto ya, y por lo tanto no tendría potencia. Potencia solo tengo cuando todavía no he cumplido con mi esencia. El pollito tiene potencia gallina, potencia pollo, me da igual, porque todavía no es pollo. Una vez que eres pollo ya
tu potencia pollo desaparece. Vas a seguir cambiando, ¿por qué? Porque nunca eres el pollo perfecto, pero ya tu potencia ahí. ¿Qué le ocurre al motor inmóvil? Que el motor inmóvil es 100%. Luego, es un acto puro, no tiene potencia, es perfecto. Y como es perfecto, ¿cuál es su actividad? Pensar en sí mismo. Esto nos puede sorprender, pero es muy interesante, luego lo vamos a ver cómo intenta el cristianismo esto solucionarlo, porque es un problema. Ha estado lloviendo, por ejemplo, estos días, ¿no? Bueno, cualquier día que lloviera. Alguien cualquier día que llueva se pone a pensar en las pobres hormiguitas cuyos hormigueros van a ser inundados y va a haber una extraordinaria matanza de estos himenópteros. Pues no. ¿Por qué? Porque uno solo piensa en aquello que es proporcional a sí mismo. Sin embargo, sí que sacamos por el telediario que ha habido inundaciones en determinadas zonas y desgraciadamente han muerto varios seres humanos o ha habido grandes daños materiales. ¿Por qué? Porque pensamos en proporción a lo que somos. Nos preocupa en proporción a lo que somos. ¿Qué le ocurre al motor inmóvil? Que es perfecto. ¿Se le ocurrirá pensar en esas criaturas absolutamente imperfectas que habitan en el mundo sublunar? No. Solo piensa en quién, en lo que es perfecto como él, en sí mismo, por lo tanto. Y la única actividad del motor inmóvil es pensar sí. Es decir, dice Aristóteles en un escrito maravilloso, en un párrafo maravilloso donde dice, pero desengañémonos, no podemos refar al motor inmóvil porque nunca nos escucharía. Al motor inmóvil les damos absolutamente igual. El motor inmóvil es un ser perfecto, un acto puro, que solo piensa en sí mismo por ese motivo. Y por lo tanto, nuestra relación con él no se puede basar en el amor o no se puede basar en la reverencia o en la religión. Es un fundamento último del movimiento que por atracción consigue que todos los seres busquen llegar a ser lo que deben ser, su perfección propia, y como es acto puro, es perfecto, su única actividad es pensarse. Pues con esto vamos a hacer un resumen, como siempre, muy rápido de la metafísica y vamos a acabar el vídeo. ¿Qué era la metafísica? Estudiar la realidad en cuanto tal, lo que todos los seres cumplen, es decir, estudiar la realidad en cuanto que hay entes. ¿Qué son los entes? El ser en cuanto ser. ¿Qué cumplen todos los entes? Axiomas y categorías, principios universales que rigen lo real. Axiomas indemostrables, principios indemostrables, porque son evidentes para nosotros, no se puede dudar de ellos, que rigen lo real y todos los seres cumplen necesariamente, no existe ningún ser que no cumpla uno de los axiomas. Categorías, lo que puedo predicar de cualquier ser, y no existe ningún ser en la física que no tenga las categorías. Por ejemplo, que no esté en un tiempo determinado, por ejemplo, que no esté en un lugar concreto. Y por último, un problema fundamental en Aristóteles, el primer motor inmóvil. ¿Qué es? Es el que inicia el movimiento, puesto que hace falta alguien que lo inicie y sería absurdo que hubiera una cadena infinita, puesto que no habría el momento presente. Por atracción, hace además que los seres del mundo sensible, del mundo sensible se me ha escapado, esto es una referencia platónica, los seres de la fisis cambien de acuerdo a su propia esencia, buscando la perfección que les es propia, los pollitos a pollo, los caramarfitos a caramares, y ese motor inmóvil es un acto puro, porque es perfecto, ya no puede llegar a ser más que lo perfecto y por lo tanto no tiene potencia, y su única actividad es pensarse. Luego sería absurdo refarle o sería absurdo pretender adorarlo como si fuera un ser bondadoso que se preocupa de nosotros. El motor inmóvil pasa absolutamente de todos nosotros. Pues esto ha sido todo y como siempre en el próximo vídeo seguiremos intentando divulgar el pensamiento de Aristóteles, intentando explicar el pensamiento de Aristóteles, y ha sido un placer. Pues en el próximo vídeo, más.